Escuchamos ahora la palabra de la doctora Alicia Pierini, defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer y festejar que esta ocasión que nos da el bicentenario de la Asamblea del año 13 nos permita evocar desde el corazón inicial de nuestra historia los frutos que nos legó ese primer organismo estatal de derechos humanos en nuestra patria. Organismo que a su vez había recogido de los hombres de Mayo la responsabilidad por institucionalizar las libertades, sobre todo en ese momento las libertades individuales, pero por sobre todo ello el valor de la igualdad humana, aboliendo las prerrogativas, los títulos de nobleza y por supuesto aboliendo los tormentos. Al decir de Mariano Moreno entonces, el 8 de diciembre de 1810, que si queríamos ser pueblos libres, debemos observar religiosamente el dogma de la igualdad, lo que hoy llamaríamos equidad. Fue aquel segundo triunvirato que convocó a la Asamblea, hijo de la Junta de Mayo, de la Junta Grande, del primer triunvirato del Estatuto de 1811. En todos esos momentos flameaban principios liberales, de cuño europeo, amoldados por nuestros próceres a las demandas de la etapa. Abolir la esclavitud, que primero fue la esclavitud de los indios, luego de los negros, abolir los tormentos, las señales de nobleza, las formas de explotación como la mita, la encomienda y el yanaconazgo. Ese iluminismo liberal fue una vertiente de la que han seguido abrevando nuestra historia y nuestro derecho, siempre proclives a mirar hacia esa Europa occidental que nos ha hecho creer que su historia es la historia universal y que su definición de los derechos humanos es la única definición posible. Por fuera de esa versión, desde hace 5 siglos en nuestro continente se ha venido construyendo soterradamente otros principios en materia hispanoamericana de derechos humanos. Principios que ponen el acento en el respeto por la alteridad. Otros hombres fueron los que sacudieron a los colonizadores desde una mirada de los derechos humanos que hoy también tenemos que revitalizar. La mirada de la dignidad del otro, la mirada desde el lugar del otro, la mirada de aquellos que pelearon por la dignidad del indio cuando la crueldad del colonizador arrasaba en lo que fue el primer genocidio para nuestro continente. Esa es una mirada liberadora, no es una mirada liberal. La mirada liberadora es otra forma de libertad, es la que cree en la liberación de los pueblos de su cautiverio, cautiverio de la pobreza, de la explotación, del saqueo a nuestra América, de pueblos cautivos por la ignorancia o por las pandemias, cautiverio al que nos viene arrastrando desde hace 5 siglos un sistema basado en el lucro, el individualismo o la voracidad consumista. Esa fue una mirada de otros padres de los derechos humanos, aquellos misioneros, por ejemplo, que tuvieron el coraje de no absolver en confesión a los colonizadores que tenían indios sometidos a la encomienda, sin antes no los liberaban. Pensar desde ese lugar del otro, pensar desde las víctimas, pensar desde nuestra propia historia, beber el agua de nuestro propio pozo, aunque sea un agua con amarguras. Pensar desde la periferia es pensar cómo nos descolonizamos de la pedagogía cultural de los derechos humanos europeos centristas. Derechos humanos en este continente no empezó con la Declaración Universal como nos enseñan en la universidad. Empezó cuando los padres jesuitas declararon que los indios eran personas y que debían ser tratados con dignidad. Por eso creo que somos hijos de 2 historias y de 2 culturas, la europea, explícita, la de la modernidad liberal, y otra historia soterrada, la de la praxis y la memoria de los pueblos latinoamericanos, los pueblos que han luchado por su liberación y que siguen trabajando y construyendo las instituciones liberadoras, pueblos que buscan ser sujetos de su propia historia. Y lo digo porque estamos celebrando un bicentenario, porque creo que somos hijos de las propias raíces que tenemos y porque la esperanza está cifrada precisamente en la dignidad de nuestros pueblos y en la continuidad de esa tarea. Gracias.